Muy bien, muchachos, vamos a ver la parte de química orgánica, vamos a ver la parte del carbono. Ok, vamos a ver la parte de química orgánica, la parte del carbono. Muy bien, vamos a ver una pequeña reseña histórica que nos comenta, nos dice los antecedentes históricos. Tenemos, por ejemplo, la teoría vitalista, Jacob Berzelius. ¿Qué nos decía Jacob Berzelius? Las sustancias orgánicas solo se forman en el interior del cuerpo de los animales, plantas o humanos. ¿Ok? Estamos claros ahí, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, y esto se formaba a través de una fuerza vitalista, ¿no? Una fuerza en el interior del cuerpo del ser vivo. Por ejemplo, las frutas salía la fructosa, del árbol salía la celulosa, ¿no? Muy bien, de la síntesis de la urea, Fredis Guller de manera casual crea el primer compuesto orgánico, urea, a partir de sustancias inorgánicas. Toma como referencia el cianato de amonio, en presencia de calor genera la famosa carbodiamida. La carbodiamida es la urea, ¿correcto? El descubrimiento de este compuesto abre las puertas a las industrias farmacéuticas. Por ejemplo, se elabora el nylon, sacarina y plásticos. ¿Ok? Muy bien, esa es un poco la parte histórica. Vamos a conversar ahora acerca de las características que presenta la materia orgánica, ¿no? Vamos a ir resaltando lo más relevante. ¿Qué nos comenta? Propiedades. Están formados por pocos elementos. Claro, está formado por los famosos organógenos, el chon. Pero se tiene en su minoría elementos secundarios. También hay elementos secundarios como el sodio, hierro, fósforo, cloro, ¿correcto? En su mayoría son de carácter covalente, eso es importante, ¿no? Mayoría, carácter covalente. Son sustancias moleculares. Estas se unen principalmente mediante enlace covalente, comparten electrones, pero también se tienen en muy poca cantidad, sustancias de carácter iónico, como por ejemplo las sales orgánicas, los jabones, el citrato de calcio, el glutamato de sodio, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué más? Son poco solubles en solventes polares como el agua, pero solubles en solventes apolares como el benceno, hexano y tetracloruro de carbono. Claro, recuerden que las sustancias orgánicas en su mayoría son apolares, ¿no es cierto? En su mayoría son apolares, por eso que nos dice que son poco solubles. Presentan baja temperatura de fusión, son materia orgánica, ¿no? Está formada por enlaces covalentes, entonces hay una temperatura de fusión baja. Al calentarlo se descomponen con facilidad. ¿Cómo se le llama eso? Termolábil. Son combustibles, correcto, y en estado sólido y líquido no conducen la corriente. Malos conductores eléctricos, ¿ok? Son características que no debo de olvidar, características importantes que presenta. Muy bien. ¿Qué otra característica presentan? Por ejemplo, presentan reacciones lentas. Por ello, requieren de catalizadores. Por ejemplo, la fermentación, azúcares en alcohol, ¿correcto? Presentan el fenómeno de isomería, es decir, se tienen diferentes estructuras con la misma fórmula. Bueno, por aquí vamos a escribir algo. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Por acá podemos tener el caso, por ejemplo, de lo más común, ¿no? Que es el Ch3, Ch2, OH. Ok, con él, por ejemplo, ¿no? Con el Ch3. Ahora lo voy a poner aquí así. El Ch3 o Ch3. Ahora, si tú eres observador, él, por ejemplo, es un alcohol y él es un éter. Y si tú le hallas la fórmula, si te das cuenta, son dos carbonos, son seis hidrógenos y un oxígeno.
¿Ok? Mira, son diferentes sustancias, pero tienen la misma fórmula global. A eso se le llama isomería. Podemos tener también, por ejemplo, podemos tener el caso, por ejemplo, de Ch3, Ch2, Ch2, Cho. ¿Está? O puedo tener, por ejemplo, el Ch3, Ch2, Ch2. ¿Ok? ¿Con quién? Vamos a ponerlo acá. Puedo tener, por ejemplo, a ellos. Esto de aquí, por ejemplo, es un aldehído y esto se llama cetona. Entonces, a ver, calculemos las fórmulas, ¿no? Sería uno, 2, 3, 4, 4 carbonos. En ambos lados son 4 carbonos. Hidrógenos, 3, 5, 7, 8. Y abajo también son 8, ¿no? 3, 5, 8. Correcto, y solo un oxígeno. Entonces te das cuenta que ambos tienen la misma fórmula, otra vez, pero son diferentes sustancias con diferentes propiedades. Uno es aldehído, el otro es una acetona. Y podemos seguir teniendo, ¿no? Por ejemplo, puedo tener un ácido carboxílico A ver, revisemos eso. El primero es un ácido carboxílico y el segundo es un éster. Le sacamos la fórmula, ¿cómo sería? Uno, 2, 3, 4 carbonos, hidrógenos 3, 5, 7, 8 y 2 oxígenos. Y abajo también uno, 2, 3, 4 hidrógenos 3, 5, 8 y 2 oxígenos. Entonces, te das cuenta que a pesar de que ellos tienen diferentes estructuras, son diferentes sustancias, ¿correcto? Tienen la misma fórmula, pero ¿eso qué significa? Que al tener la misma fórmula no necesariamente van a tener las mismas propiedades. Eso es importantísimo, ¿ok? Justamente la isomería trata de eso, ¿no? Tenemos estructuras que tienen la misma fórmula, ¿ok? Pero sus estructuras son distintas. Entonces, ¿qué significa que sean distintas? Que también tienen propiedades diferentes, ¿ok? Muy bien. Y dice, se tienen más sustancias orgánicas que inorgánicas, ¿correcto? Muy bien, una característica que no está es que la materia orgánica se encuentra en los tres estados de agregación. Puedes encontrarlo en fase sólida, en fase líquida o en fase gaseosa. Ok, muchachos, muy bien, ya está. Vamos a conversar acerca del carbono. El carbono, que es el actor principal, lo podemos encontrar de dos maneras. ¿No? Vamos a analizarlo, las propiedades físicas y vamos a analizar las propiedades químicas. Las propiedades físicas es cómo ubicamos al carbono en la naturaleza. Tenemos el carbono natural de forma cristalina, es decir, el carbono que ha generado la naturaleza en estructuras ordenadas. Tenemos el diamante y tenemos el grafito. El diamante tiene estructura tetraédrica, importante resaltar eso, estructuras tetraédricas, en tanto el grafito tiene estructuras planos hexagonales. ¿Ok? El diamante es transparente, el grafito es de color negro, por ejemplo, ¿no? El diamante es buen conductor térmico, en cambio el grafito es buen conductor eléctrico.
El diamante es mal conductor eléctrico, ¿no? Ahora, el diamante tiene alta dureza, es la sustancia más dura en la naturaleza. En tanto, el grafito es blando, frágil y quebradizo, por ejemplo. Son las características más importantes. Ahora, ahí puedes ver tú que el diamante tiene una estructura tetraédrica. Tetraédrica, a ver, vamos a verlo. A ver, por aquí se ve. Ahí está. Ahí están los tetraedros. Ahí están los tetraedros. En tanto, el grafito tiene estructuras de planos hexagonales. Planos hexagonales. ¿Correcto? Entonces tenemos ahí a la diferencia entre el diamante y el grafito, ¿no? Planos hexagonales para el grafito, diamante, estructuras tetraédricas. Ahora, esto es el carbono natural, el que la naturaleza ha creado, pero también tenemos el amorfo, o sea, el que la naturaleza ha creado, pero no está ordenado. Entonces tenemos a los amorfos, tenemos a la antracita, importantísimo ellos, ojo, tenemos a la antracita, la hulla, el lignito y la turba. Ahora, ¿por qué son importantes ellos? Por la antigüedad. Mientras más antiguo sea, mientras más antiguo sea, vas a tener mayor porcentaje de carbono, por ende mayor poder calorífico. Mientras más antiguo sea, vas a tener mayor cantidad de carbono, mayor poder calorífico. Entonces la pregunta es directa, pues no. ¿Quién es el que va a generar mayor poder calorífico cuando yo genere combustión? El que va a generar el mayor poder calorífico es la antracita. Él es el que va a generar el mayor. Claro, la antracita es la más antigua, de ahí le sigue la hulla, el lignito, y podríamos decir que la más jovencita, la que va a generar menos poder calorífico, es la turba. ¿Ok? Muy bien, estos son los que la naturaleza ha creado, pero que no tienen un orden determinado. Ahora vamos con los que el ser humano ha creado, ¿no? El carbón artificial. Tenemos también lo que el ser humano ha creado, que tiene una estructura ordenada. Se llamaría cristalino, los famosos fulerenos, que son estructuras de entre 60 a 70 carbonos. Son estructuras grandes con más de 60 a 70 carbonos, ¿ok? Pero las más estables están entre 60 carbonos. Esta estructura, ¿para qué ha sido creada, por ejemplo? Se emplea como lubricante, tiene aplicaciones ópticas, tiene superconductividad eléctrica y se utiliza en la elaboración de fotoceldas. ¿Ok? Perfecto. Y tenemos también lo que el ser humano ha creado, pero de manera amorfa, o sea, sin un orden determinado. Esto lo ha creado en algunos casos de forma como producto de una reacción o simplemente lo ha creado con un fin detallado. Por ejemplo, tenemos el carbón de madera, producto de una reacción, el negro de humo u hollín, producto de una reacción, carbón animal o de huesos, producto de una reacción, coque, producto de una reacción. Sin embargo, el carbón activado se ha sido un producto creado o una finalidad. El carbón activado tiene un poder de adherencia, es decir, tiene la capacidad de atraer partículas, residuos en su superficie. Se utiliza, por ejemplo, o se utilizaba, por ejemplo, para la purificación del agua. Hoy en día se utiliza en jabones, en shampoos, incluso hasta en dentríficos se utiliza, ¿ok? Entonces, el ser humano ha creado de manera casual a ellos, quizás como producto de una reacción. Por ejemplo, el hollín sale, por ejemplo, de la combustión incompleta, ¿correcto? Pero el carbón activado sí fue creado con una finalidad, ¿ok? Muy bien, ahí tenemos entonces las propiedades físicas. Vamos a ver ahora las propiedades químicas. En el caso de las propiedades químicas, tenemos la famosa tetravalencia. El carbono presenta cuatro electrones de valencia, genera cuatro enlaces. Claro, cuando nosotros hacemos la estructura del carbono, el carbono, el carbono
va a tener esta estructura y por ende tiene que generar, tiene que generar su octeto. Como tiene 4 electrones, él tendría que generar entonces sus 4 enlaces. Entonces, la propiedad relacionada con la tetravalencia es que como el carbono tiene 4 electrones, el carbono debería tener siempre 8 electrones al estar enlazado, es decir, debería de cumplir el octeto. ¿Ok? Listo. La covalencia. La covalencia. ¿De qué trata la covalencia? De que el carbono se une mediante enlaces cova- covalentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que recordar lo siguiente. Vamos a escribir por acá. Por ejemplo, nosotros tenemos un enlace, ¿recuerdas? Simple. Tenemos un doble, ¿te acuerdas o no? Y tenemos un triple, ¿no es cierto? Esto ustedes lo recuerdan. Claro, ni dirá, ahí está. Cuando hablamos nosotros, entonces decíamos que era un simple cuando solo teníamos un enlace, un doble cuando teníamos dos y un triple cuando tenemos tres, ¿te acuerdas o no? Pero también recuerda que cualquiera de estos siempre tenía un enlace sigma, ¿correcto? Pero en el caso del doble había también un pi y en el caso del triple había dos pi. ¿Te acuerdas de ello, verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos el tema de la covalencia, nos está haciendo referencia a que los átomos se van a unir por un enlace covalente. Es decir, vamos a tener una compartición de electrones. Ahora, puede haber un enlace simple, doble o triple. El simple tiene un sigma, el doble tiene un sigma, un pi, y el triple tiene un sigma y dos pi. Bueno, eso es lo que ya todos conocemos acerca del enlace covalente, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué es la hibridación? La hibridación es la combinación de orbitales atómicos puros del tipo S y P que pertenecen a un mismo nivel de energía, generando orbitales híbridos, y esto es lo importante, ¿ya? Generando orbitales híbridos con igual energía, forma, pero diferente orientación espacial. ¿Ok? Ya está. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener 3 tipos de hibridación, ¿no? Vamos a tener 3 tipos de hibridación. Por ejemplo, en el caso de la hibridación, si yo tengo mi carbono que presenta puros enlaces simples, correcto, diremos que él maneja una hibridación del tipo sp3, correcto, cuya geometría, cuya geometría más o menos tiene esta forma, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que se combina, y acá pongo resulta, vamos a ponerlo así, que se combina un orbital S con 3 orbitales P, que resulta 4 orbitales del tipo sp3. Ahora yo también puedo tener a mi carbono,
entonces él tiene sp2. ¿Y esto qué significa? Que se combinó un orbital s con dos orbitales p. Y por lo tanto deberíamos de tener tres orbitales. ¿De qué tipo? sp2. Así. Y la misma idea, ¿no? Si yo tuviera ahora esto, ¿qué diríamos? ¿Qué diríamos si yo tuviera esta estructura? Claro, diríamos que él tiene sp, lo que significa que tengo un orbital s con un orbital p. Dos orbitales del tipo sp. ¿Ok? Entonces, para identificar la hibridación, simplemente tengo que ver el tipo de enlace. El tipo de enlace que voy a tener, ¿no? Si tienes puros enlaces simples, si tienes puros enlaces simples, tienes tienes hibridación sp3, cuatro orbitales sp3. Si tienes un enlace doble, tienes, tienes hibridación sp2, lo que implica que tienes tres orbitales sp2. Si tienes un enlace triple, tienes hibridación sp, lo que implica que vas a tener dos orbitales del tipo sp. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora la autosaturación. ¿Qué cosa es la autosaturación? El carbono se enlaza por lo menos con otro carbono y debido a esto se puede formar cadenas carbonadas. Entonces, la propiedad responsable de que existan muchas sustancias, la propiedad responsable de que existan muchas sustancias orgánicas es la autosaturación. ¿Ok? Ya está. Tipo de cadenas carbonadas. Veamos las cadenas carbonadas. Tenemos cadena carbonada abierta y cerrada. Abierta, evidentemente, es cuando hay presencia de extremos, ¿no? Hay un punto final, hay un punto inicial. Tenemos una cadena lineal, que es aquella que presenta solo dos extremos, y tenemos una cadena ramificada, que es aquella que presenta más de dos extremos. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos una cadena del tipo lineal debido a que nuestra estructura solo presenta dos extremos. En este caso, tenemos un extremo, dos extremos, tres extremos. Por ende, estamos hablando de una cadena ramificada, ¿ok? Pero acá hay algo interesante, ¿no? Que tenemos una cadena lineal, pero esta es una cadena, por ejemplo, esta es una cadena del tipo saturada. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo llamas saturada? Porque solamente existe, ¿qué cosa? Existe enlace simple entre carbonos. ¿Ok? Enlace simple entre carbonos. Por eso le decimos que es una cadena saturada. Por ejemplo, esta es una cadena saturada, él es una cadena saturada también. Sin embargo, nosotros tenemos aquí dos cadenas que son lineales, ¿no es cierto? Solo hay dos extremos, solo hay dos extremos. Estas cadenas son lineales, pero son cadenas insaturadas. Cadena insaturada. La pregunta es, ¿por qué es una cadena insaturada? La respuesta es porque hay enlace pi entre carbonos. Enlace pi entre carbonos, es decir, enlace doble o triple entre carbonos. Por tanto, cuando nosotros hablamos de la famosa saturación o hablamos de la famosa insaturación,
la conversamos exclusivamente para carbonos, ¿ok? Cuando yo quiero saber si algo es saturado o es insaturado, simplemente se hace en base a los carbonos, ¿ok? Cuando es una cadena cerrada, obviamente cuando no se tiene un extremo, sino que hay un ciclo determinado. Esta, por ejemplo, es una cadena cerrada. Esta es una cadena saturada. Y esta es una cadena del tipo insaturada. Saturada, insaturada. Listo. ¿Correcto? Confírmame hasta aquí, por favor. ¿Estamos bien hasta ahí? Listo. Entonces creo que hasta aquí no tenemos problemas, ¿verdad? Todo tranquilo. Sí, creo que todos estamos tranquilos aquí. Estamos viendo un poquito la parte teórica simplemente, ¿ok? Listo. Muy bien, Angeli. Muy bien. Con esto hemos terminado la parte de las propiedades del carbono, la parte química. Vamos a hablar ahora un poquito de los tipos de carbono. Recuerda que los tipos de carbono, esto es importante resaltar, el tipo de carbono solamente se va a determinar para carbonos saturados, para carbonos que tienen enlace simple, nada más, ¿ok? Entonces veamos por acá. Cuando hablamos de un carbono primario, nosotros hablamos de un carbono primario, nosotros conversamos de un carbono primario cuando yo voy a analizar un carbono y este carbono solo está unido a un carbono. Si yo tengo un carbono que está unido solo a un carbono, ese es un carbono primario. Cuando es un carbono secundario, su propio nombre lo dice, cuando él esté unido a ¿cuántos? A dos carbonos. Él es un carbono secundario. ¿Cuándo será un carbono terciario? Un carbono terciario será cuando el carbono esté unido a ¿cuántos carbonos? A tres. Ahí está. Uno, dos y tres. Tres carbonos. ¿Y cuándo es un carbono cuaternario? Cuando él esté unido a ¿cuántos? A uno, a dos, a tres y a cuatro. Ahí está. Sería uno, dos, tres y cuatro. Entonces, él sería un carbono cuaternario. ¿Qué te parece? ¿Ok? Entonces, el tipo de carbono simplemente se da analizando a cuántos carbonos se encuentra unido cada uno de ellos. Nada más. ¿Está claro eso, chicos? ¿Estamos hasta acá? Muy bien. Los tipos de fórmula. Tenemos una fórmula global. ¿Ok? Vamos a estudiar aquí. Vamos a estudiar tipos de fórmulas orgánicas. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Tenemos una fórmula global, por ejemplo, que es la fórmula que solamente me indica la cantidad de átomos que presenta cada elemento. Por ejemplo, podemos tener una fórmula como esta, ¿no? Por ejemplo, carbono 4, hidrógeno 10, por ejemplo. Esa es una fórmula, ¿ok? Esa es una fórmula global. Otra fórmula global puede ser el carbono 6, hidrógeno 6, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Claro, todos esos tipos pueden ser tipos de fórmulas que nosotros conocemos. Muy bien. Pero sin embargo, este tipo de fórmula, por ejemplo, me sirve para hallar la atomicidad, la cantidad de átomos. Una fórmula condensada, me dice, es aquella que no muestra los enlaces entre carbonos y utiliza paréntesis en ocasiones. Claro, nosotros podemos tener esto, mira, Ch3, Ch2, Ch2, vamos a ponerlo así, ¿no? Ch2, Ch3, por ejemplo. O podemos tener, por ejemplo, Ch3 y vamos a repetir el Ch2 unas cuatro veces, ahí está.
y coloco aquí Che2 tres veces, Che3, por ejemplo, sí. ¿Ok? O de repente podemos tener algo así, ¿no? Che3, CH, Che3, Che2, Che3. Ahí está. Este, por ejemplo, es un tipo de fórmula denominada condensada. ¿Por qué? Porque no te muestra ningún tipo de enlace. Sin embargo, me muestra la cantidad de hidrógenos que tiene cada carbono. Y eso es más que suficiente para yo ya poder predecir qué tipo de enlace podría tener. ¿Ok? Ahí está. Esa es una fórmula del tipo condensada. Pero también tenemos una fórmula, por ejemplo, llamada semidesarrollada. ¿Cómo es una fórmula semidesarrollada? Una fórmula semidesarrollada es aquella que te muestra los enlaces entre carbono. Yo podría tener Che3, Che2, Che2, Che3, por ejemplo, ¿no? Claro, podrías tener, por ejemplo, Che3, CH, Che3, así, por ejemplo. Che2, CH, Che2, Che3, esta es una ramificada, pero estoy graficando una semidesarrollada. ¿Por qué? Porque no todos los enlaces se muestran, solo se muestran los enlaces entre carbonos. Sin embargo, si tú quieres ya una fórmula desarrollada, es aquella en donde tienes que mostrar todos los enlaces, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener esto así, algo así si tú deseas. Ahí, esa es una desarrollada. Podrías tener algo así. Esta es una desarrollada. ¿Por qué es una desarrollada? Porque puedo observar todos los enlaces, absolutamente todos. Ni un enlace es oculto. Observo todos los enlaces, ¿ok? Entonces, ahí tenemos los tipos de fórmulas que podemos manejar. ¿Ok, muchachos? Eso va a depender del tipo de pregunta. Depende, por ejemplo, para hallar la atomicidad, tengo que hallar la fórmula global. Para hallar, por ejemplo, la cantidad de enlaces sigma y pi, tengo que calcular la fórmula desarrollada. Para determinar de repente el tipo de carbono, solamente me es necesario la fórmula semidesarrollada de repente. ¿Ok? Entonces los tipos de fórmula van a depender generalmente de lo que tú busques, nada más. ¿Ok? Muy bien. Y la última, que es la topológica, que es donde se muestra con líneas, ¿no? Cada vértice representa un carbono y cada línea representa un enlace covalente, ¿no? Por ejemplo, acá, estos tres vértices, estos cuatro vértices, cinco vértices, uno, dos, tres, cuatro, cinco, me representan carbonos. O sea, yo podría graficar esto así, ¿no? Carbono, 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 así. Entonces yo diría enlace simple, enlace doble, enlace simple, enlace simple. Sería lo mismo. Y obviamente acá falta completar todavía sus hidrógenos, pero quiero que te des cuenta que a veces es más fácil tener la fórmula topológica, ya que es una forma más rápida de trabajar. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos carbonos tienes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y 6. Entonces acá tienes 6 carbonos. Pero recuerda que cada carbono debe tener 4 enlaces. Este carbono solo tiene uno, 2 y 3. Entonces le completo con hidrógenos porque le falta un enlace. Acá también tiene 3, lo completo con hidrógenos. Acá también tiene 3, lo completo con hidrógenos. Acá también tiene 3, lo completo con hidrógenos. Acá también tiene 3, lo completo con hidrógeno. Y acá también tiene 3, lo completo con hidrógeno. Por lo tanto, si tú lo cuentas, sería carbono 6,
hidrógeno 6, ¿no? Ese es el famoso benceno. Pero date cuenta, ¿no? Que más fácil es hacer la fórmula topológica que estar teniendo la fórmula desarrollada. Entonces es una manera abreviada, mucho más rápida de poder generar las gráficas. Muy bien, con eso terminamos los tipos de carbonos, tipos de fórmulas, disculpen, de orgánica. Vamos a hablar un poco de las reacciones, las más básicas, ¿no? Tenemos una reacción de adición. Este tipo de reacciones se genera en insaturados, ¿no? Alquenos, alquinos, que lo veremos en algún momento. Por ejemplo, lo que va a ocurrir es esto, ¿no? Yo puedo tener este enlace doble y lo que voy a hacer es, con una mol, por ejemplo, de hidrógeno, vamos a saturarlo. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Que este hidrógeno va a actuar de esta manera, ¿no? Se va a romper un enlace pi y por lo tanto me van a quedar dos electrones libres. Lo que va a ocurrir acá es que él se rompe, acá también quedan sus electrones libres y entonces cada uno de ellos va a entrar en el enlace. ¿Y qué es lo que te va a generar entonces ahora? Vas a tener tu carbono con tu hidrógeno, enlace simple, carbono con tu hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que has hecho ahí? Has degradado el enlace, ¿no? De lo que era un enlace, de lo que era un enlace doble, ahora lo has pasado a qué tipo de enlace? A un enlace simple. Lo has saturado. ¿Ok? Te das cuenta de ello, ¿no? Listo. Esa es la reacción de adición. Se genera en insaturados, en dobles y en triples, por ejemplo. Tenemos la reacción de sustitución. La reacción de sustitución son aquellas en las que un átomo o grupo atómico es sustituido o desplazado por otro. La ecuación general es la que ves. Generalmente esto se da, por ejemplo, esto de aquí no, esto de aquí no, esto de aquí no, chicos, sustitución, esto de aquí no, ¿ya? Esto vamos a dejarlo, esto no, esto de aquí no, eso no, eso no. ¿Ok? Más o menos una reacción de sustitución podría ser esta, mira. Voy a hacerte reaccionar al metano, ¿con quién? Con el cloro 2, por ejemplo. ¿Qué va a ocurrir? Mira, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es lo siguiente. Este metano yo lo puedo poner como H3H y este cloro lo voy a colocar así. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que un cloro viene y lo va a desplazar al hidrógeno, pero ese hidrógeno va a venir y se va a enlazar con el otro cloro. Es decir, ¿qué es lo que te va a quedar? H3 cloro y acá vas a formar HCl. Esa es una sustitución, por ejemplo. ¿Ok? Puedes tener, por ejemplo, un benceno. Aquí está su hidrógeno. Igual, ¿no? Ahí está. La misma idea. Él viene, lo desplaza y él viene con él. Entonces, ¿qué te va a generar? Te va a generar tu benceno con tu cloro y aquí tu HCl. Entonces, dónde se generan las reacciones de sustitución? Por ejemplo, en una de las funciones, por ejemplo, que se genera, o en una de las estructuras es en el benceno. ¿Dónde más se genera también? También se genera, por ejemplo, en lo que son los alcanos. ¿Ok? Ahí está, muchachos. ¿Estamos bien hasta aquí entonces? ¿Todo perfecto? ¿Todo bien? Esa es la reacción de sustitución. Y tenemos la reacción de eliminación. La reacción de eliminación es un tipo de reacción donde una molécula pierde dos átomos o grupos de átomos de carbonos adyacentes, resultando en la formación de un doble enlace o un triple enlace. En esencia, es el proceso opuesto a la reacción de adición.
Estas reacciones son fundamentales en la síntesis de compuestos orgánicos insaturados y se utilizan para crear una variedad de estructuras. Muy bien, veamos entonces, ¿cómo sería? Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Lo que va a ocurrir es que ellos se van a ir. Entonces, él va a dejar su electrón aquí y él va a dejar su electrón ahí. ¿Y qué va a ocurrir con esos dos electrones? Se van a unir. Por eso es que se genera, ¿qué cosa aquí? El enlace doble. Y acá se ha formado hidrógeno gaseoso. Acá, por ejemplo, ¿quién se va? Se va el hidrógeno, deja su electrón, se va el OH, deja su electrón, y ellos dos van a formar un enlace doble. ¿Y qué se va a generar como producto? El agua. Ahí está, mira. La misma idea acá, ¿no? Se va el hidrógeno, deja su electrón, te forma un doble. Pero luego se va el X, deja su electrón y te forma otro enlace y te genera lo que vemos que es el enlace triple. Y obviamente te genera la sustancia 2HX, ¿no? Ya está. Entonces, ¿cuándo es una reacción de eliminación? Cuando dos átomos o grupos de átomos se retiran de carbonos adyacentes, es decir, de carbonos que se encuentran juntos, generando enlaces dobles o generando enlaces triples, como lo hemos visto en el caso. ¿Ok? Listo, muchachos. Entonces, con eso ya tenemos la parte teórica. ¿Ok? Ahora vamos a ver la parte de los problemas. ¿Ok, amigos? ¿Estamos bien? Muy bien. Listo. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Ok? Vamos a continuar. Vamos a ver la parte de los problemas. Podemos trabajar varios problemas juntos, ya que no están complejos. ¿Cuál sería la respuesta en este problema número uno? Nos dice lo siguiente, ¿no? En relación a los compuestos orgánicos, marque la alternativa incorrecta. ¿Contienen átomos de carbono? Correcto. La materia orgánica necesariamente tiene que tener átomos de carbono. ¿Presenta enlace covalente? Correcto. Claro, no necesariamente solo enlace covalente. ¿Te acuerdas que habían algunas sustancias que tenían iónico? Pero es verdadero porque el problema no te dice solo, ¿ok? ¿Presenta a condiciones ambientales en estado sólido, líquido y gaseoso? Correcto, puede estar en los tres estados de agregación. ¿La glucosa es un compuesto orgánico? Correcto, ¿no? Claro que sí, claro que sí. ¿Cuál es la fórmula de la glucosa? Fórmula de la glucosa. ¿Cuál sería la fórmula de la glucosa? Claro, ¿no? Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, correcto. ¿Presenta en su estructura cationes y aniones? Bueno, puede haber estructuras orgánicas que son iónicas, correcto, pero hay más sustancias que son covalentes. Por ende, vamos a poner aquí como que esta es la alternativa, pero vamos a aclarar que estas están en minoría, ¿no? Hay pocas en minoría, ¿no? Hay pocas, ¿no? Hay unas sustancias iónicas, muy pocas van a tener esta estructura de cationes y aniones, ¿no? Podríamos poner incluso, podríamos poner incluso para
que sea falsa si deseas, presentan en su mayoría, si quieres ponle ahí, para que podamos tener una respuesta más concisa, ¿no? En su mayoría estructura de cationes y aniones. Si yo pongo esto, eso sí es falso de frente, pues. Claro, es que lo que pasa es que hay estructuras iónicas, claro, pero son pocas. Entonces, como son pocas, también por ahí le doy falsa por ella, pues. No, pero si tú quieres tener una respuesta más certera, debería ser presente en su mayoría estructura de cationes y aniones falso, pues menos, poquito ahí, ¿no? Listo. Dos, marque la alternativa correcta respecto a los compuestos orgánicos. ¿Son buenos conductores de la corriente? No, no conducen la corriente. ¿Se descomponen a altas temperaturas? Correcto, correcto, sí se descomponen a altas temperaturas, ¿no? ¿Pueden ser sólidos, líquidos a esa temperatura ambiental? Correcto, eso sí es verdad. Entonces la respuesta es falso, verdadero, verdadero. Correcto, porque hay termolábil, ¿te acuerdas? Los termolábil se descomponen a temperaturas bajas y si la materia orgánica sube la temperatura, no va a soportar tampoco tanta temperatura elevada. Entonces hay una descomposición que se va a dar. Bueno, la 3 es una pregunta, creo, rápida. Ya, ¿quién es él? Claro, dice, ¿mediante la síntesis de quién? Mediante la síntesis de qué? La teoría vitalista fue observada. Claro, ¿cómo se llamaba esto? Esto era la famosa carbodiamida. Claro, su nombre, urea, ¿no es cierto? Entonces la clave, ¿cuál es acá? La urea, ¿no? Claro, conocida, ¿no? Ese es el primer compuesto que se sintetiza. Muy bien, ya está. Vamos con el problema 4. A ver, revísalo mientras lo corto. Dice, ¿no? ¿Cuál no es un compuesto orgánico? Yo creo que es fácil de identificar, ¿ah? ¿Cuál es? El dióxido de carbono, pues. Esto de aquí, esto es un óxido ácido, ¿sí o no, muchachos? También conocido como anhidrido, ¿no? Claro, pues también conocido como anhidrido, ¿no? Claro, ese estaba directo. Los demás sí son orgánicos. Él es un óxido ácido, pues. Él es un anhidrido. Muy bien, ¿ah? Por ahí me respondieron. Las 5, a ver. Muy bien. Dice, ¿no? Señale la opción que muestra la propiedad de autosaturación. Recuerda que la
Recuerda que la autosaturación está relacionada con que el carbono por lo menos esté enlazado a un carbono. Por lo menos, ¿ah? Ok, por lo menos. Por ejemplo, aquí este carbono no está enlazado a otro carbono. Él también. Él tampoco no está enlazado y él tampoco. Sin embargo, aquí el carbono está enlazado por lo menos a un carbono. En eso consiste la propiedad de la autosaturación, que por lo menos un carbono esté enlazado a otro carbono. Por lo menos un carbono debe estar enlazado. ¿Ok? Por lo menos uno. Uno. ¿Ok? Por lo menos un carbono tendría que estar enlazado con otro carbono para hablar de la autosaturación. Muy bien, veamos el problema 6. A ver, un minuto, por favor. Un minuto. Muy bien, seguimos con los problemas. Ah, estábamos aquí, creo, ¿no? Ya. Vamos con el 6. ¿Qué nos comenta el 6? Me da una estructura y me pide que lo clasifique. Perfecto, vamos a clasificarlo, a ver. Vamos a clasificarlo. No dice, puede ser saturado falso, ¿no? La presencia del enlace doble hace de que esto ya sea insaturado. Insaturado ramificado, claro, esa sería creo la opción más exacta, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo veo que hay insaturación, pero también veo que hay tres extremos. Entonces tenemos una insaturación ramificada, correcto. Saturado lineal, no es saturado, no lo es, tampoco es lineal, ¿no? Insaturado, pero no es lineal. Insaturado de cadena abierta, correcto, pero no es lineal. La respuesta simplemente, ¿cuál era? La B, era la opción más asequible, ¿no? Muy bien, vamos con la 7, a ver. Ya, ¿cómo era? A ver. ¿Cuál sería tu respuesta ahí? Me pide determinar la hibridación. Sencillo, ¿no? Recuerda que la hibridación está relacionado con el tipo de enlace que presenta la estructura. Entonces yo digo, a ver, él tiene puros enlaces simples, él es un sp3. Él tiene enlace doble, sp2. Él tiene enlace doble, sp2. Él tiene enlace triple, enlace simples, disculpa, sp3. Entonces ya está. La configuración sería sp3, sp2, sp2, sp3. La clave sería la, ¿correcto? Directo, ¿no? Directo, sin mucho análisis de por medio, directo. ¿Ok? Recuerden que este tema es un tema no difícil, es un tema relativamente práctico. ¿Por qué?
porque nos enseña los primeros principios que tenemos que tener en cuenta para atacar luego problemas de orgánica. ¿Ok? Por eso que este tema no es tan complejo, quizás lo ves un poco sencillo, porque es la parte introductoria, como se diría, de la parte orgánica. ¿Ok? Que obviamente no hay que dejar de lado, es importante analizar también este tipo de preguntas, ya que nos va a ayudar a poder entender más adelante cómo funciona todo esto. ¿Ok? A veces los chicos dicen, no, yo quiero de frente que haga hidrocarburos, que sí, pero yo le digo, ¿y esto? No, pero ese es al ojo. Y después en hidrocarburos les pregunto y me dicen que eso era así. Me dicen. Entonces es importante conocer, ¿ok? Me pide determinar la cantidad de carbonos primarios, secundarios, terciarios que existe. Vamos a ver, empecemos. Él está unido solo a un carbono primario. Él está unido a uno, a 2 y a 3 terciario. Abajo está unido solo a uno primario. El que le sigue él está unido a uno y a 2 secundario. El que le sigue está unido a uno, a 2 y a 3 terciario. Abajo, él está unido a uno y a 2 secundario. Él está unido solo a uno primario. Él está unido a ¿cuántos? A uno, a 2 y a 3 terciario. Él está unido a uno, a 2 y a 3 terciario. El de arriba está unido solo a uno primario. Él está unido a uno y a 2 secundario. Él está unido también secundario. Él también es secundario, ¿no? Está unido a uno y a 2. Y el último está unido solo a uno primario. Arriba, él está unido a uno, a 2 y a 3. Entonces él tendría que ser un terciario. Arriba tendría que ser primario, primario. Así de sencillo. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos carbonos primarios, cuántos carbonos secundarios y cuántos carbonos terciarios? ¿Cuántos carbonos primarios? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos secundarios? Uno, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántos terciarios? Uno, 2, 3, 4, 5 también, ¿no? Entonces la respuesta ahí, ¿cuál sería, chicos? Sería 7, 5 y 5. Nada más. Esa sería la cantidad de carbonos primarios, secundarios, terciarios que tendrías. A ver, vamos con uno más para tratar de afianzar ello, ¿no? Ya, ¿cómo sería el a ver? Igual, me pide determinar tipo de carbono primario, secundario, terciario, cuaternario. Vamos a ver. ¿Cómo sería? Él está unido solo a un carbono primario. Él está unido a dos carbonos secundario. Él también está unido a dos. Él está unido a uno, a dos y a tres. Por lo tanto, sería un terciario. Él está unido a uno, a dos y a tres. Terciario. Luego, él está unido a uno primario. Él está unido a uno primario. Él está unido a uno, a 2 y a 3 terciario. Él está unido a uno y a 2 secundario. Él está unido a uno, a 2 y a 3 terciario. Arriba, él está unido solo a uno primario y él solo a uno primario. Ahí está. Seguimos. Él está unido a uno, 2 y 3 terciario. Abajo, a uno y a 2 secundario. Secundario. ¿Y él qué cosa sería? Primario. Él está unido a uno y a 2 secundario a uno y a 2 secundario a uno y a 2 secundario, y el es primario. Ahí está. Entonces ya tenemos todo. Ya tenemos todo. A ver, empecemos.
¿Cuántos carbonos primarios tenemos? A ver, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos carbonos secundarios tenemos? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? 8. ¿Cuántos carbonos terciarios tenemos? Uno, 2, 3, 4, 5. Y carbonos cuaternarios tenemos cero. ¿Cuál es la clave entonces ahí? 7850. 7850, la clave es la C. ¿Ok? Ahí está. Así viene en admisión, viene para reconocer el tipo de carbono. La pregunta, tal cual así, quizás no, pero viene para reconocer el tipo de carbono. ¿Ok? Entonces es importante recordar ello, claro que es muy importante. Vamos con la 10, chicos. A ver, ¿cómo sería ello? Dice, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? Entonces, hay fórmula para ello. Te contaré que hay fórmula. Tú puedes aplicar una fórmula y se da. Hay fórmula para ello. ¿Correcto? Pero, pero, lo que nosotros podemos hacer acá, como todavía no conocemos las fórmulas, es de repente completar. Y lo vamos a hacer así. Este carbono debe tener cuatro enlaces. Solo tiene uno, le falta tres. Le falta tres hidrógenos, pues, porque cada enlace que me falte va a representar un hidrógeno. Él también me falta tres enlaces, lo voy a enlazar con tres hidrógenos. Él también con tres hidrógenos. Él tiene cuatro, él tiene tres, entonces me falta un hidrógeno acá. Él ya tiene cuatro, como puedes ver, él solo tiene uno, le falta tres. Él tiene tres, le falta uno. Él tiene uno, le falta tres. Él tiene uno, le falta tres. Entonces, ¿la fórmula cuál sería? Carbono, ¿cuántos carbonos hay? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20, ¿no? Ya, esa sería la fórmula. Claro que eso tiene fórmula. Hay fórmula para sacar eso rápidamente. Pero, como te comento, por el momento nosotros todavía estamos contando porque supuestamente no manejamos todavía las otras fórmulas. Ok, por eso estamos contando. ¿Cómo sería la 11, por ejemplo? A ver. Ya, ¿cómo sería? A ver. En este problema nos pide también sacar la fórmula. De la misma manera, eso tiene fórmula. Se llama alcano, que lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero vamos a trabajarlo nosotros de otra manera, ¿no? A ver. Aquí, por ejemplo, tú ya sabes que cada uno de ellos es un carbono, ¿correcto? Entonces yo diré, ¿cuántos carbonos hay? Cuéntalos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hay 13 carbonos. Hidrógenos. Él solamente tiene un enlace, le falta tres hidrógenos. Él tiene dos, le falta dos. Él tiene tres, le falta uno. Él tiene un solo enlace, le falta tres. Él tiene tres enlaces, le falta uno. Este carbono tiene dos enlaces, le falta dos. Este carbono tiene dos enlaces, le falta dos. Este carbono solo tiene uno, le falta tres.
Él tiene uno, 2, 3, le falta uno. Él tiene solo uno, le falta tres. Él tiene uno, 2, 3, le falta uno. Él tiene solo uno, le falta tres. Y él solo tiene uno, le falta tres. Ahí está. ¿Ok? Y entonces cuento la cantidad de hidrógenos. A ver, vamos en orden. 3, 5, 6, 9, 10. 10, 12, 14, 17, 18, 21, 22 más 6, 28. Y ya estaría, ¿no? ¿Cuál será la clave? La letra B. Te vuelvo a repetir, eso tiene fórmula, pero es importante que primero aprendas a contabilizarlo sin fórmula, ya que en muchos casos nosotros nos podemos olvidar las fórmulas, entonces tenemos que tener una forma alternativa de poder sacar la respuesta. Ya. Indique la atomicidad que presenta la fórmula de la siguiente sustancia orgánica. Igualito, ¿no? Bueno, ¿cuántos carbonos son? Puedo sacar los carbonos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y los hidrógenos cuántos serían? Complétale. Él tiene solo un enlace, le falta tres hidrógenos. Dos enlaces, le falta dos. 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 Y él solo tiene un enlace, le falta tres. ¿Cuántos hidrógenos le falta entonces? Cuéntalos. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 más 3, 18. Por lo tanto, esa sería la fórmula. Pero a ti te preguntan la atomicidad. Recuerda que la atomicidad se relaciona con la cantidad de átomos, ¿no? ¿Cuántos átomos son? 8 más 18. 26, ¿ok? Y listo, amigos. Con eso hemos concluido. La clase de hoy ha sido rápida, súper rápida, porque el tema no ha sido tan complejo. Pero bueno, felizmente se dio para este tema. Se dio para este tema. Entiendo que hay algunos que ahorita están en maratones, así que ya en la tarde vamos a entrar a ver lo que es la parte de hidrocarburos. Y para esa parte sí me interesa que estén todos, ¿ok? Muy bien, amigos. Un abrazo, cuídense muchísimo y que les vaya súper bien el día de hoy en sus quehaceres que tienen, ¿no? Nos vemos, Andrea, nos vemos, Eduardo, gracias por estar. Y nos vemos. Un abrazo, cuídense, nos vemos en la siguiente.